Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Tower y en esta ocasión me gustaría pedirte a ti que no te has suscrito, que por favor puedas hacerlo. Te, mm, Te ruego esta ayuda porque de este modo el algoritmo de YouTube va a poder dar más visibilidad a este canal y más personas van a poder saber. Esto no tiene nada que ver ni me va a afectar económicamente en nada porque yo no recibo ningún beneficio económico por esto. A mí nadie me paga por hacer lo que hago. Lo hago tal como cuando era testigo de Jehová para ayudar a otras personas. Por lo tanto, te animo por favor a que puedas considerar la posibilidad de suscribirte y ayudarme valiosamente con eso. Se necesita tu ayuda. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión, y debido a que me han llamado la atención por el hecho de que hay unos links que se han caído, que no están funcionando, hay personas que han querido ver unos programas importantes que los puse en el pasado, em, me hace a mí ahora poder subir nuevamente los videos con los links operativos para que ustedes los puedan ver. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? ¿Qué es lo que les voy a presentar? Es una problemática que es muy importante y es crucial dentro de la secta de los testigos de Jehová. La secta de los testigos de Jehová es un grupo religioso que surge derivado de distintas otras sectas, entre ellas el segundo adventismo, una secta ya extinta, de las cuales los adventistas del séptimo día son sus herederos, pero los testigos de Jehová son herederos también de la columna vertebral de las ideas de los segundos adventistas. Esto más o menos a finales del siglo XIX, cuando surge un tipo que se llama Russell, que inventó la secta de los estudiantes de la Biblia, que aún están en funcionamiento. Y después de un golpe de Estado, por decirlo así, y quien toma el poder es un tipejo que se llama Rutherford, tristemente célebre por distintos asuntos. A partir de ahí, la figura del liderazgo dentro de esta secta empezó a eclipsar la figura y la importancia que tenía Dios para las personas. Es decir, siempre la organización asociada a Russell y a Rutherford fue extremadamente piramidal y dirigida desde arriba hacia abajo, sin feedback desde abajo hacia arriba. ¿Cómo lo hacían ellos? Lo hicieron ellos arrogándose el papel de ser los únicos directores, por decirlo así, las únicas personas que tenían la comunicación directa con Dios. Y como tales eran los únicos que podían interpretar la Biblia de forma correcta. Y por lo tanto, las personas que querían ser salvas debían asociarse con este grupo, con este grupito, muy chiquitito, siempre ha sido muy marginal, para poder después aplicar estas normas y vivir eternamente. O en el cielo o en la tierra. Para eso esto depende del contexto, depende de la década que usted esté viendo. El cuento se lo van a cambiar, pero básicamente consistía en eso. Bueno, como tal, esta secta ha sido extremadamente estructurada, dirigida desde arriba. ¿Por qué? Por estamentos que son muy firmes, muy rígidos. Entre ellos, el control absoluto del varón por sobre la mujer. Es decir, la mujer dentro de la secta de los testigos de Jehová no tiene ni voz ni voto. Ni voz ni voto. Es simplemente un elemento secundario. Son humanos de tercera clase. Son las reproductoras de la secta, básicamente. O sea, el papel de la mujer dentro de los testigos de Jehová está dado para básicamente servicio, pero no liderazgo. Aunque hay mujeres extremadamente inteligentes que se llevan por mucho en coeficiente intelectual a muchos varones dentro de la secta, lo que se privilegia dentro de la secta es que sean hombres leales a la organización. Esta lealtad está dada en aplicar a rajatabla lo que dicen las directrices de la organización en el momento que venga. Como la organización tiene que ajustar normas, sin decir agua va, los ancianos o los líderes locales, que son considerados por la ley como clérigos
debido a la petición de la Watchtower de ser considerados como los clérigos. El clero de los testigos de Jehová es un tipo de clero que es diferente al clero de la gente de la cristiandad, por decirlo así. Porque los clérigos de la cristiandad estudian y tienen cierto ejercicio de individualidad para poder interpretar de algún modo alguna norma, poder tener algún tipo de comunicación con quienes gestan las ideas, pero el clero de los testigos de Jehová es un clero básicamente operativo. Es decir, estamos hablando de un nivel de supervisores sin ningún tipo de injerencia en la gerencia o en la toma de decisiones. La toma de decisiones se toma desde los grupos de dirección que están dados desde la sucursal de cada uno de los países y últimamente por la dirección que está dada en Betel por distintas agencias que ellos tienen o departamentos del cuerpo gobernante. En teoría se supone que 8 tipejos dirigen la organización o la secta, cosa que no es tal. Pero por último es un elemento decorativo que ellos tienen ahí para dar a entender de que este grupo de 8 personas, este tipo de 8 individuos dirige esta organización. Bueno, la organización para funcionar tiene normas. Y es bueno que haya normas. Nadie está en contra de las normas. El tema está en el tipo de normas que tienen para poder establecer cuando hay casos de problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos saber de todo esto? Bueno, podemos ir a los libros de los ancianos. Durante mucho tiempo, ancianos desconformes que han estado muy preocupados han puesto y liberado en la red básicamente todos los libros de los ancianos, y cada vez que sacan una carta a los testigos de Jehová se libera inmediatamente en la red, y cualquier persona que tiene un computador con acceso a internet puede saber la última carta, el último video, la última cosa. Lo que a nosotros nos cuesta a veces llegar es a los estados de cuenta. Pero lo que tiene que ver con las normas de la organización las conocemos. Cualquier persona puede verla, cualquier abogado puede verla, cualquier juez puede verla. Y ese es el tema. El tema tiene que ver con cómo se implanta la ley dentro de los testigos de Jehová. La ley se implanta mediante este tipo de dirección, escrita mediante libros y mediante cartas de ancianos. En estos libros y cartas de ancianos están todas las directrices dadas a los ancianos, que deben ser aplicadas por la congregación. Si no se hace tal como tal, reciben un regaño de parte de la sucursal y pueden haber obviamente los remociones y ajustes, etcétera, y todo lo más que vienen de parte del poder que está en las sucursales. Pero hay una norma en particular que ha afectado a muchos testigos de Jehová en cuanto a su vida real. Y esto tiene que ver con cómo somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos comportamiento gregario, es decir, somos entes sociales. Y como organismos o individuos sociales, como voy a ponerlo en forma más biológica, como somos mamíferos que nos congregamos. Y necesitamos la interacción con otros seres humanos también para poder funcionar en forma relativamente normal, como seres humanos, para que nos defina como seres humanos. Y nos formamos o deformamos dependiendo del ambiente en el cual nosotros estamos. Dentro de las congregaciones, por lo tanto, ocurre un crecimiento, una forma de expresarse, una forma de desarrollarse, un tipo de personalidad que es básicamente una personalidad clónica, es como un clon. Se forman básicamente personas que están uniformadas bajo una norma férrea. Y esta norma férrea no está dada por la Biblia, sino que está dada por el libro de los ancianos. El libro de los ancianos dice ser un libro interpretado por la Biblia, pero recordemos, de la Biblia uno puede sacar lo que uno quiera. Entonces, aunque los ancianos digan, o algún miembro del cuerpo gobernante con algunas copas de más diga que su constitución es la Biblia, y puede que alguno hasta jure, ¿no es verdad?, delante de un juez que la Biblia es su constitución. No, la Biblia no es la constitución de ningún país, ni de ninguna nación. Los testigos de Jehová alegan que es así, pero no es así. Las normas están dadas por el libro de los ancianos y por las cartas de los ancianos, y cada vez que
corregirlas, las normas se cambian y los testigos de Jehová se ajustan. Ahora, la Biblia, usted ve, no cambia. ¿Pero qué es lo que cambia? Cambian las normas y cambian los estatutos que los testigos de Jehová tienen que seguir para seguir cumpliendo la norma de la secta de los testigos de Jehová. Básicamente, toda esta perorata era para decir eso. ¿De qué modo afectan estas normas a los testigos? De muchos modos. Dentro de los testigos de Jehová, como en cualquier otro grupo humano, hay gente buena y hay gente mala. Y en como cualquier distribución normal, si uno la graficara sería como una campana invertida, encuentra con que hay muy pocas personas que tienen ciertas cualidades, una gran cantidad que tienen ciertas cualidades y muy pocas personas que tienen la cualidad opuesta al principio. Es decir, en cualquier grupo humano encontramos muy pocas personas que son extremadamente buenas, santos, caminando, qué sé yo, y que no practican ningún pecado, y que son gente, qué sé yo, impoluta e incólume. Muy pocos. La gran mayoría de nosotros somos gente del montón, nos comportamos bien o mal en forma normal. Y hay una pequeña cantidad de personas también que al contrario es gente inicua, mala, delincuente, psicópata. Eso es estadística pura, eso es la realidad, es la ley de la vida y eso pasa en cualquier grupo humano. Dentro de los testigos de Jehová y en el club de los scouts, en cualquier parte. Bueno pues, el tema está en que como tales, nosotros que tenemos interacciones cometemos también daños contra nuestros semejantes también muchas veces. Las grandes sociedades se cuidan del daño deliberado causado por otras personas, deliberado o por negligencia, pero daño al fin y al cabo, que pueda resultar en acciones punitivas para aquellos que cometen estas faltas. Y la gente que comete crímenes debe pagar los crímenes basados en los códigos civiles. Dentro de los testigos de Jehová también hay gente que comete faltas y que comete crímenes. Ahora, estos crímenes son crímenes no solamente al ojo de vista de los testigos de Jehová, sino que crímenes a nivel de la constitución de los países de los cuales estamos hablando. ¿Qué pasa dentro de los testigos de Jehová? Dentro de los testigos de Jehová existe un sistema de justicia paralela. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando un testigo de Jehová comete contra otro testigo de Jehová un delito civil o un delito penal o un crimen que está penado por la ley del país, primero pasa por el tema, no voy a decir siempre pasa, pero en la gran cantidad de los momentos, porque alguien podría hilar fino y decir, uy, pero me estás mintiendo, eso no siempre ocurre, ¿cómo es posible? Ya, está bien, ok, pero en la gran mayoría de los casos de los testigos de Jehová, cuando un testigo de Jehová comete un crimen contra otro testigo de Jehová, se lleva el caso a los ancianos de la congregación. Y esto por un asunto fundamental que tiene que ver con lo que más le importa a esta secta. Lo que más le importa a esta secta no es salvar a la gente. Lo que más le importa a esta secta es la imagen que ellos proyectan a la gente. Están extremadamente preocupados de la imagen, de lo que los demás piensan de ellos. Bueno, la verdad es que la opinión pública que ellos tienen en realidad no es buena, pero tampoco es tan mala. Es decir, para la gente es un grupo de gente rara que pierde el tiempo en la esquina y le predica a las palomas. Ya, ok, pero lee la Biblia, gente se ríe de ellos porque piensan, bueno, obviamente cualquier persona que ve a alguien perdiendo el tiempo, perdiendo su vida sin hacer nada útil y práctico, salvo estar predicando a las palomas y aplanando las calles, alguien diría, bueno, ¿de qué le sirve esto a alguien? Es lo que la gente conoce a los testigos de Jehová por el tema de la sangre, porque bueno, porque una vez alguien que sé yo se murió por el tema de la sangre, porque predican en la esquina, pero por nada más. Eso es básicamente lo que se conoce a los testigos de Jehová. Piensan que es una religión más, la gente no lo tiene muy claro, piensa que son un grupo protestante más, una cosa evangélica rara, qué sé yo. Y los nombran por ahí, pero no se sabe mucho de ellos, porque básicamente dentro del grupo de todas las religiones, los testigos de Jehová son una fracción minúscula. Es decir, si uno tomara toda la gente que es religiosa en todo el mundo, todos los miembros de todas las religiones, de todo el mundo,
y los pusiera esto en un gráfico como una redondela, en donde la redondela completa es el 100% de todas las personas, los testigos de Jehová son una raya de la pelota, una raya. O sea, del centro del centro es como un radio, básicamente, es una raya si uno calculara el ángulo circular que tiene sus 3 grados de los 360. Son la nada misma, los testigos de Jehová son la nada misma. La nada misma. Entonces la gente que sabe de ellos, eso, que es gente rara, que pierde el tiempo en la esquina. Eso. Pero la gente no sabe nada más. Es debido a la labor del activismo que la gente está sabiendo un poco más acerca de esta secta. Y relativamente a lo que estábamos nosotros hablando, cuando ocurren problemas dentro de los testigos de Jehová, lo que ellos tratan de transmitir es que ellos no tienen problemas, de que adentro no existen problemas. Adentro nadie comete problemas, son la gente más santa, más pura, más linda de todo el mundo. Hay un dicho que dice que el mejor de los mundanos le hace cualquier persona que no es testigo de Jehová es mundano, se va a morir en Armagedón. El mejor, ¿cómo era? El peor testigo es mejor que el mejor mundano. Bueno, el tema está en que cualquier testigo de Jehová, por ser testigo de Jehová, es mejor que cualquier persona que no es testigo de Jehová. Entonces ellos tienen esa idea, se las han puesto, les han mentido, diciéndole que la gente los mira a ellos como que la gente los mira como con vergüenza, dice, ay, bueno, en realidad esa gente que está ahí en la esquina es tan buena y le sirve tanto a Dios y yo no lo hago. Ay, pobre de mí. Y los testigos de Jehová se creen ese cuento y sacan pecho. Ay, adelante dicen, ay, bueno, la verdad es que yo soy testigo de Jehová. Yo subrayo la atalaya, soy mejor que cualquiera de esta gente. Y en realidad la gente no los mira así, la gente los mira y dice, pobre gente, como pierden el tiempo en tonteras. Eso es lo que piensa la gente, pero los testigos creen que la gente los mira a ellos con un dejo de así como de admiración velada. Peor aún, que la gente los odia. Todo el mundo nos odia porque somos tan buenos y nos odia. Esto guarda relación importante con un aspecto fundamental, que es que los testigos de Jehová buscan que los demás los vean a ellos como el mejor grupo de personas. Y para eso tienen que ir contra la estadística de las distribuciones normales de cualquier población y tratar de ocultar lo que hace la gran mayoría de la gente que es normal y que va a cometer alguna falta, algún tipo de problemas con otro, y este grupo pequeño de gente que es criminal y psicópata y que está metida adentro como cualquier otro tipo de organización. Recordemos, los psicópatas, los criminales, los farsantes, los aprovechadores, los tipos que no tienen ningún tipo de moral, se aprovechan de las ovejitas, de la gente que es simple, la gente que es crédula. Y saben y ven oportunidades y ascienden rápido en los puestos de poder. Eso está absolutamente documentado, no estoy inventando la rueda acá, todo el mundo lo puede ver. Eso es sabido por todos y no es falacia. ¿A qué voy con esto? De que no es de extrañar que gente que tiene estas características tenga puestos importantes dentro de las organizaciones religiosas también dentro de esta secta. Entonces, ¿qué está pasando con este tipo de tribunales que nosotros estábamos viendo, tribunales paralelos? Recapitulando, podemos decir que cuando un testigo de Jehová comete un crimen contra otro testigo de Jehová, es llevado a un tribunal eclesiástico que se llama, comillas, comité judicial, que es una pantomima de juicio. ¿Cuál es la preparación que tiene un anciano para poder ser anciano? Nada, lo único que tiene que hacer es ir a todas las reuniones, ponerse la corbata, subrayar las atalayas y ser lo más obediente posible a lo que diga el anciano anterior que lo va a nombrar. Eso es. O sea, el rasgo fundamental que tiene que tener un anciano no es pensar, es ser obediente. Si el anciano o el hombre en este caso es obediente, no es necesario que piense. Si es obediente y es un buen ejecutor de normas, es nombrado anciano. Tiene que saber sobar bien el lomo apropiado para que sea nombrado un anciano. Eso es, básicamente. Lo que se exige de los ancianos es lealtad pura y absoluta. Que sea bueno para enseñar, que sea bueno para esto y esto, ya es otro cuento. Lo importante es que sea una persona
absolutamente leal a la organización. Que cuando la organización diga, aquí hay un cambio nuevo, en el libro de los ancianos, ellos lo aplican. Que cuando es un ministerial es una persona que está bajo los ancianos. Es como los acólitos en la Iglesia Católica. Entonces, que también son parte del clero de los testigos de Jehová. Cuando el siervo ministerial es un acólito del anciano de turno, del que toma la delantera, lo más probable es que desde ese grupo de ancianos se nombra el nuevo anciano. Entonces, de entre los más obedientes y sumisos de los hombres, se nombran a los ancianos. Ahora, recordemos esto, los seres humanos tenemos este tema del orgullo, del tema y todo lo demás. Y muchos ancianos, muchos siervos ministeriales que han sido obedientes, están esperando el momento de poder ser nombrados ancianos para poder rebelarse ante la autoridad de alguien que han considerado una persona déspota. ¿Cuál es la instrucción que tienen los ancianos para llegar a ser ancianos? No. Pueden o no pueden tener educación académica. Pueden o no pueden leer de corrido. Eso no es un requisito. Pueden o no pueden tener algún tipo de formación. Pueden o no pueden. Muchos de ellos, lamentablemente, no pueden. Y para poder someterse a la presión de un comité judicial, ellos cuentan con un librito que es el libro de los ancianos. Un librito que se puede leer, si uno es aplicado, se puede leer en básicamente 5 horas, de tapa a tapa. 5 horas. En 5 horas tú te lees ese libro de tapa a tapa. 5 horas. Si tienes un poco más de manejo de memoria, lo puedes leer en 10 horas. En 2 días que lo leas, en 2 tardes, ya lo leíste entero. Si lo estudias una semana, se te metió en el cerebro. Y puedes citar párrafos y temas. Bueno, obviamente hay que tener cierto nivel de lectura, pero no es nada imposible. Es decir, ¿ser anciano es lo mismo que ser un abogado? Bueno, esa comparación ya es no solamente absurda, sino que es insultante. ¿Pero qué casos juzgan estos ancianos? Juzgan casos criminales. ¿Basados en qué? En la ley, no de la Biblia, sino que la ley de los testigos de Jehová. La ley de cómo ellos ven la Biblia y cómo la aplican en el momento en particular. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Estamos hablando porque para poder establecer que exista un crimen, no vamos a hablar de pecado. El pecado, por ejemplo, el pecado es una cosa que en realidad a mí no me interesa el tema del pecado. Yo no creo en el concepto del pecado, perdónenme la gente que cree en la Biblia, bien, ¿ok? Pero para mí, por ejemplo, saludar una bandera no es pecado, ¿entiendes? Para mí, por ejemplo, ir a un cumpleaños no es pecado, no es idolatría, ¿me entiendes? Para mí, no es pecado. Golpear a alguien, para mí no es un pecado, es un crimen. Violar a alguien, para mí no es un pecado, es un crimen. Para mí, el abuso sexual de menores o de niños no es un pecado, para mí es un crimen. Ahora, esto que es para mí, es según la ley y la constitución de la gran mayoría de los países occidentales. Por lo tanto, nos encontramos con personas que pueden tener una mínima educación, que están poniéndose en el papel de abogados. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que primero determinar que el crimen existió, determinar las circunstancias, ver cuáles son los agravantes, cuáles son los atenuantes, cuáles son las consecuencias, qué es lo que dice la comunidad, qué es lo que dice la congregación y cuál es el estado de las personas involucradas. Si existe un nivel de arrepentimiento, si existe un nivel de resarción del daño hacia la víctima y si la víctima es capaz de pasarlo por alto y perdonar. Todos estos casos por sí solos constituyen un mundo por sí mismos, pero están considerados ¿en qué? En este tema del comité judicial, que está compuesto fundamentalmente, básicamente por 3 ancianos, que generalmente son ancianos locales, 3 ancianos locales que toman una decisión. Y esta decisión consiste en básicamente o a permitir que la persona siga en la congregación o no siga en la congregación.
es decir, que sea expulsada. Y si sigue en la congregación, si acaso va a tener una restricción de comillas privilegios. Privilegios son los dulcecitos que le dicen a la gente. Privilegio es, por ejemplo, levantar la mano y comentar, barrer, apagar las luces, cosas como esas. O tener algún titulito como precursorito y ministerial o ser anciano, cosas como esas. Entonces, se le va a dar una palmadita en la colita por un crimen que cometió si se arrepiente, o se le va a expulsar o no le va a pasar nada, va a depender de estas cosas que acabamos de mencionar. Entonces los ancianos tienen que determinar esas atenuantes. La ventaja es que ellos, está bien, no han ido a la universidad, no, jamás han estudiado más de un semestre en nada, pero oran. Entonces hacen una oración y después de tener esta oración, mágicamente ellos, bueno, no mágicamente, espiritualmente ellos reciben de parte del Dios Todopoderoso la determinación de cuándo esto ha ocurrido y si acaso se le puede dar el veredicto correcto a la persona que está ahí siendo juzgada y a la víctima. El problema es el siguiente. Nosotros vimos de que esta organización es una organización extremadamente machista, en donde la mujer es vista como un humano de segunda clase. Por lo tanto, siendo una organización extremadamente machista, basada en la Biblia, obviamente, nos damos cuenta de que aquí lo que tiene que ver con el tráfico de influencias, con el manejo de información, con el manejo del poder, con lo que tiene que ver con todos los distintos asuntos que van a contaminar decisiones, ocurren a menudo y frecuentemente. Como eso ocurre, y en la congregación puede haber un ruido, se le dice a los hermanos que todo lo que el comité judicial diga es incuestionable. La congregación no tiene derecho a decir nada de lo que pase. Sea bueno o malo, nada. No puede abrir la boca. No es tema de los hermanos en común. Es solamente de los clérigos o los ancianos que han sido nombrados. Hay otras cosas también. Hay un comité de apelación en donde si una persona está en desacuerdo de que ha sido expulsado de algún modo, no sé, considerado no apropiado, se puede hacer una carta. Generalmente los comités de apelación no sirven de nada, porque en la práctica significaría que otro grupo de hombres que ellos conocen también, ancianos locales, van a desautorizar a otros ancianos. Y eso no se ocurre. ¿Por qué? Porque si ocurre desautorización entre los mismos ancianos, se fracturaría la organización. Por lo tanto, eso es simplemente un dulce para el bebé, un caramelo para el niño. Las cartas de apelación no tienen ningún resultado. Y yo, en todos los años que fui testigo después de eso, nunca he sabido de que una carta de apelación tenga algún tipo de solución o que sirva de algo. Si alguien sabe de algo, que me lo diga, porque sería anecdótico, sería algo tan raro que es, no sé, como encontrar, no sé, un pescado con hombro. El tema es que, como esto ocurre, muy pocas veces no se puede decir que sea una norma, ni mucho menos. Bueno, pues, una de las normas que tiene el tema de los comités judiciales es que para poder establecer que existe un caso, tienen que haber dos testigos. O sea, uno y dos. Dos personas, dos individuos. Una persona y dos personas. Estas personas pueden ser, y tienen que tener ciertas características también, no puede ser cualquier persona. Se prefiere que sean testigos de Jehová y que sean gente que sean no menores. Así dicen, no menores. ¿No? Tienen que ser mayores de edad o chicos ya más adultos para establecer un caso. Testimonio de gente que no es testigo pudiera ser aceptado, pero en general no es tan bien aceptado. O sea, no es que no esté, no es que no se acepte, pero en general no se toma en cuenta. Porque recordemos, los seres humanos que no son testigos de Jehová son humanos de segunda clase y van a ser muertos en Armagedón. Es decir, como decía Arturo Mosquera, uno de los instructores de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en Chile, la gente del mundo es comida para pájaros. Entonces, como tal, como eso ocurre, el testimonio que dé alguien que no es testigo de Jehová en realidad no vale muy poco. Es como una bolsa de pluma seca.
Lo que vale son los testimonios de los testigos de Jehová, con buen nombre y con reputación, y si tienen historial y pedigrí, mucho mejor. O sea, pesa, pesa. El testimonio del testigo A y el testigo B no es el mismo porque los testigos de Jehová no son todos iguales. Hay castas, castas de poder y castas sociales dentro de los testigos de Jehová. Bueno, pues, esta norma, la norma de los dos testigos, ha hecho de que dentro de los testigos de Jehová el abuso de menores sea el paraíso de los pedófilos. ¿Por qué hacemos esto? Porque debido a la norma de los dos testigos, cualquier persona que forma parte de este minúsculo grupo de gente que es criminal, psicópata, enferma y todo lo demás que forma parte, ¿no es verdad?, de cualquier sociedad, que son los menos, van a aprovecharse de esta circunstancia o este vacío legal para poder abusar de un niño y que no existan dos testigos. ¿Cuántos testigos van a haber? Uno. ¿Cuál? La víctima. ¿En qué consiste la víctima? La víctima es un niño o una niña, un menor de edad, que está traumatizado al ver que una figura de autoridad, una figura de poder, un adulto, le ha abusado sin que nadie más sepa. ¿Le van a creer? Él es un niño. El otro es un tremendo personaje, puede ser un anciano, un ministerial, una persona adulta, etcétera, con nombre, con pedigrí. Y esta persona, ¿no es verdad?, está diciendo y va a decir que todo es mentira. Y el niño se va a quedar callado y no va a decir nada. Y si llega a decir algo, tiene que presentar otro testigo, porque uno no sirve, tienen que ser dos. Si el anciano, más bien, vamos a cambiar eso. Si el victimario, el criminal, el pedófilo que cometió el acto de pedofilia, no solamente que lo pensó, sino que lo cometió, este acto de pedofilia, dice, no, yo no he sido, yo jamás, eso no es verdad, y no hay ninguna prueba, el asunto queda ahí, en manos de Jehová. Y ellos dicen, dejemos todo en manos de Dios, en manos de Jehová. Y oremos, y démonos las manos y pidámonos perdón. Ahí queda. Hay casos aún más graves, en donde el victimario, es decir, el pedófilo, pide que la persona que le acusó tenga una sanción. Y no son pocos los casos en que la víctima es expulsada. ¿Por qué? Porque sigue sosteniendo de que tal persona lo ha abusado. Ahora, surge inmediatamente la pregunta, ¿cómo un grupo de fontaneros, pintores de brocha gorda, carpinteros, albañiles, no hay nada en contra de eso, van a tener las credenciales de un psicólogo, un psiquiatra, un policía, una persona experta en delitos sexuales, un médico, para poder determinar la veracidad de un hecho? ¿Podrían tres tipos escogidos al azar, porque por la suerte de las nubes fueron escogidos ancianos y fueron puestos en un caso de pedofilia A, B, C o D, en un lugar perdido en el desierto, y que ellos van a tener las mismas credenciales? No, eso no es así, y es ese el gran problema que tienen los testigos de Jehová. Yo no voy a hablar acerca del tema doctrinal que no me interesan. O sea, yo puedo hablar acerca de que 1914, 1919 es una estupidez, claro, lo puedo argumentar, ningún problema. Pero que la Biblia diga en Isaías que no sé qué cuánto, que no me interesa, es absurdo, ¿no? Que crean lo que crean, pues cosa de cada cual cree lo que quiere y está bien, está ok. Pero este tema es distinto. Este tema está afectando la integridad de miles de niños que están expuestos a los pedófilos dentro de la secta de los testigos de Jehová. Ese es básicamente el tema. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la secta desde unos años a esta parte? ¿Se acuerda usted de los manuales que hemos visto? Bueno, la secta ha estado cambiando en forma regular la fraseología de los manuales que está ocupando para los ancianos. Ahora, cualquier abogado medio inteligente, lo único que tiene que hacer es tomar nota de todos los cambios que han habido. Son 7, 8 cambios, de repente hay cambios y actualizaciones del libro de los ancianos 2 o 3 veces al año. ¿Por qué? Porque cambia una frase de tal cosa. Recordemos,
La gran mayoría de los profesionales que existen dentro de la secta son abogados. No son médicos, cirujanos, ni neurocirujanos, ni astrofísicos, ni bioquímicos. No, abogados. Por una razón fundamental. Les conviene tener abogados dentro de la secta. Y son a los profesionales que menos les hacen problemas. De hecho, ahora mismo están en una tremenda campaña de conseguir en México y en otros países del mundo un cardumen de abogados para que les trabaje gratis para poder hacer clarificaciones de los terrenos que están en manos de terceros para poder ponerlos dentro de todo el portafolio de sus propiedades para poder venderlas. Por lo tanto, necesitan un montón de abogados. Pero los tres del comité judicial, ellos no son abogados. Y cuando ocurren casos como este, ¿quién tiene todas las de ganar? El victimario. Y la persona que ha sido abusada se queda con el problema de que no dice nada, está en temor, cae en depresión, en suicidio, y después cuando llega a la adolescencia, a la adultez, muchas veces ocurre que estas personas van y tienen actitudes autodestructivas, en donde se meten en las drogas, se meten a tener sexo sin control y al alcohol para poder olvidar todo lo que han sufrido. Y cuando eso ocurre, el victimario logró lo que quería. ¿Por qué? Porque ahora la suciedad de tal o cual persona lo protege. Porque que venga, qué sé yo, una tipa, ¿no es verdad?, que se salió de la secta pues después de haber sido violada cuando era niñita, y ahora está tatuada, está con el pelo pintado, etcétera, usa minifalda y qué sé yo, una apariencia más o menos extraña o extravagante, y va a ir a acusar a un anciano. ¿Cuál va a ser la reputación y el peso que tenga el argumento frente a tres tipos que con suerte pueden decir murciélagos sin aturarse? Mínimo, nada, logró lo que quería. Por eso es que es el paraíso de los pedófilos. Y estos dos videos que vamos a ver en particular, que vamos a introducir en los próximos dos versículos, estoy loco, en los próximos dos capítulos, vamos a verlo y vamos a hacer una introducción breve y les voy a dejar ahí el contenido para que podamos verlo. Que les animo, por favor, los encomio, hermanos, a que le presten más de la acostumbrada atención a los dos temas que vamos a ver ahora. ¿Okay? Quizás lo pongo hoy día, quizás mañana, pero de aquí al sábado van. ¿Okay? Así que ahí se los dejo planteados, pero creo que es importante tener esto presente porque el tema por el cual los testigos de Jehová están siendo puestos en la palestra no son porque predican, no es porque sean justos, no es porque la gente les tenga odio por lo bueno que son, no, es por esto, es por el daño que han hecho a miles de niños, por esta regla de los dos testigos que ha permitido que psicópatas se hayan aprovechado de miles de niños y estos niños no hayan podido decir nada porque no habían dos testigos, había una sola persona, y porque en este tribunal interno no decidió de que había un pecado, todo quedó en manos de Jehová, es decir, no se hizo nada. Antiguamente decían, pero hermana, ¿cómo va a hacer eso de llevar a un tribunal y todo lo demás a otra persona? ¿Cómo va a quedar el nombre de Jehová? Haciendo como que el nombre de Jehová es la secta. Y se sacaban los casos de los tribunales. Ahora tiene una actitud mucho más cautelosa. Porque en el último libro los ancianos dicen, y los hermanos, en realidad, nosotros como testigos de Jehová, nosotros les indicamos a las familias que ellos vayan y le digan a la gente, a la autoridad, etc. Esas cosas no se hacían antes, eso es algo nuevo. Pero de todos modos, los ancianos de los testigos de Jehová no dan ellos a conocer ninguna cosa, que a todo en manos de las familias. Los ancianos de los testigos de Jehová no le dicen a la congregación que hay un pedófilo, y peor aún, los testigos de Jehová, los ancianos de los testigos de Jehová, no le dicen a la comunidad que el tipo que le está golpeando la puerta a usted es un pedófilo. Por lo tanto, estos tipos creen que tienen que dar cuenta solamente a la congregación. No, señores, ustedes tienen que dar cuenta a toda la sociedad, porque queremos saber dónde están los pedófilos, en qué lugar están, para tener a mi hija lejos de la persona en cuestión.
Mientras ustedes no me digan dónde están y quiénes son, yo tengo todo el derecho de desconfiar de cualquier persona que toque la puerta con una Biblia bajo el brazo. Porque si ustedes no son capaces de poder tener claro quiénes son y dónde están, no nos pueden pedir a nosotros de que nosotros confiemos en todos ustedes. El caso es mucho más complicado que el tema, por ejemplo. Ahora lo que hacen las sucursales. Las sucursales le están pasando el muerto a los ancianos locales. Es decir, cuando se identifica un pedófilo, la instrucción de ellos es que los ancianos tienen que ver y corroborar y monitorear las actitudes o las acciones del pedófilo en cuestión. Como si hubiera tiempo, de sobra. La gente que está en Betel cree que son todos vagos. No. Bueno, entonces, amigos, los dejo invitados a los próximos 2 videos en donde vamos a hacer un comentario respecto de las 2 partes de la investigación del libro, perdón, del programa The Witness, Los Testigos, de la cadena de televisión americana Oxygen, en donde se habla de la problemática de la pedofilia, de los delitos sexuales contra menores y cómo estos son ocultados de forma sistemática dentro de los testigos de Jehová y cómo se está dando ahora una batalla legal para llevar esto a buen término al fin y al cabo. Vamos a ver esto, vamos a analizarlo y vamos a ver esto, cómo esta investigación guarda mucha relación con el discurso de Splain dado en la última asamblea, en donde habla acerca de los apóstatas y de cualquier información en los medios que hable en contra de esta secta. Vamos a darnos cuenta con este video por qué tipos como Splain no quiere que usted vea y sepa esta información. ¿Y por qué? Porque cualquier testigo de Jehová decente, al ver esto, se sale de la secta. Y esto está ocurriendo. Los testigos de Jehová están declinando, están saliéndose. Eso es producto ¿de qué? De que se está exponiendo a la secta en todas partes del mundo y en todos los idiomas. Y tenemos el gran privilegio de participar con un granito de arena en que eso así sea. Los invito en los próximos 2 videos, por favor.